El problema del concepto de sociedad, si bien es uno de los conceptos a lo mejor más sencillos en la práctica, en donde uno puede determinar cuándo y cuándo no hay sociedad, paralelamente eran los conceptos más estructurales del derecho societario, porque determina la materia sobre la cual se puede tratar. O sea, decir cuándo o no hay sociedad es un tema importante y tiene una serie de consecuencias importantes. Por ejemplo, ¿cuál es el esquema normativo aplicable a este contrato de sociedad, este concepto de sociedad? ¿Cuáles son las normas imperativas que las partes no pueden dejar de lado en este concepto societario? ¿Cuál es el sistema de responsabilidades de los socios y de los administradores que prevé la ley de sociedad, que establece un sistema distinto? Hay un enfoque fiscal también muy importante, porque no es lo mismo evaluar fiscalmente un aporte que un préstamo, que algún otro compromiso económico, cómo se analizan las utilidades, cuándo tributa el impuesto. Inclusive el hecho de ser director de una sociedad importa un costo impositivo como autónomo que no tienen otros gestores, un mandatario o alguna otra persona de otra naturaleza. Además determina la ley aplicable. Estamos hablando en términos de internacional privado. Si fuera una sociedad, el lugar de constitución de la sociedad es la que determina el régimen aplicable. En cambio, si fuera un contrato de otra naturaleza, la prestación característica o la ejecución de la prestación característica es el lugar que determina la ley aplicable. Además, el tema que tiene que ver con la calificación, más allá de los problemas internacional privado de calificación jurídica, para poder determinar cuándo hay sociedad y a esos fines poder inscribir la sociedad en los términos 118 y aplicarle un régimen supletorio, también importa eso. Lo cual vemos que hablar de sociedad es hablar de otro efecto, y esto tiene fundamental importancia en la diferencia con los contratos asociativos. Se sabe que los negocios en participación, la antes llamada sociedad accidental, las UTE, las ACE o los consorcios de cooperación son contratos que tienen a lo mejor algunos elementos parecidos a la sociedad, de colaboración, organización o participación. Hay una comunidad fina, pero no son sociedad, son contratos. Y el hecho de que sean contratos determina que no tienen un patrimonio propio, sino que tienen a veces un fondo común operativo, determina que la duración suele ser más restrictiva o puede estar limitada a alguna cuestión, pero que en general la base, la interpretación suele ser la contractual y no la societaria. También los joint ventures, estamos hablando de contratos iluminados que pueden tener una vocación similar. Entonces, determinar cuándo hay contrato asociativo y cuándo hay sociedad es importante a esos efectos. En general se ha discutido lo que son los elementos esenciales en todo del concepto de sociedad, lo que pueden ser los elementos que establece la ley de sociedades en el caso puntual. General Girontela, el profesor español destacado, determina que para que haya sociedad en un sentido tiene que haber una manifestación externa. ¿Qué significa? Que estamos actuando colectivamente, digamos, frente a terceros, pero somos varios los que actuamos. Tener un patrimonio común que está afectado a esa finalidad, ese patrimonio común y esa actuación tiene que tener una cierta durabilidad del tiempo. No significa que no pueda tener una finalidad puntual, pero tiene que tener una cierta estabilidad en el vínculo, pero con una finalidad económica común. Entonces acá aparecen algunas alternativas, una especie de un negocio asociativo, tiene finalidad común que implica la solidaridad de intereses entre los socios, ¿sí? Hoy se ha discutido que ya la affectio societatis no es un concepto de sociedad, sino que no es un elemento constitutivo de la sociedad, sino que es un elemento de algunos tipos societarios en los cuales se puede dar. Tiene que haber una comunidad de riesgo. De hecho, el artículo 13 establece esta comunidad de riesgo igualitaria, en donde un socio no puede admitir ciertos riesgos. Pero esto no es que deba darse en todas las sociedades, sino que la ley de sociedad está. Se ha discutido si tiene que haber ánimo de lucro. ¿Por qué? Porque el lucro, esta posibilidad de distribuir las ganancias, no necesariamente se da en todas las sociedades, y en esto trabajaron muy profundamente el profesor Pajares sobre la base de que no era un elemento estructural de la sociedad. Lo que sí tiene que haber es esta manifestación externa en la cual este grupo de personas se vincula con terceros. Ahora bien, quiero hacer una aclaración. La personalidad societaria, o sea, ser un centro de imputación diferenciada de derechos y obligaciones, no es una causa, no es un elemento de la sociedad, sino que una consecuencia de la sociedad. ¿Qué significa? Primero soy sociedad, y como soy sociedad soy persona jurídica. Entonces, tengo una manifestación externa porque actúo colectivamente frente a un tercero, que es una sociedad de hecho o alguien que actúa frente a otro. Por ende, esta manifestación externa me da un concepto, digamos, de sociedad junto con los otros elementos, y eso me puede determinar
tener una personalidad jurídica separada, ser un centro de imputación de derechos y obligaciones, como dice el artículo 2. ¿Sí? Obviamente que tiene que haber un patrimonio común. Este patrimonio común es un patrimonio propio, patrimonio afectado a esa finalidad, que es distinto al patrimonio de los socios. Más allá que los socios puedan tener un derecho indirecto a esos efectos, pero, digamos, está. Ahora bien, ese patrimonio debería ser suficiente para la actividad y ahí entramos en un problema mucho más sustancial, que es qué pasa si no son suficientes, si se puede hablar de sociedad. Claramente que sí, porque la decisión de financiación, y si hay un tercero que está dispuesto a apostar un proyecto auspiciado, patrocinado por alguien que le da credibilidad al proyecto, puede ser suficiente a esos efectos. Entonces acá aparece lo que nuestra ley de sociedades establece sobre el concepto de sociedad, que, digamos, uno podría pensar que la ley de sociedades regula o la definición es absolutamente adecuada y tiene algunas cuestiones que a lo mejor son más descriptivas que esenciales. O sea, la ley de sociedades en el artículo 1 y en el artículo 2 tiene elementos que no son estructurales del concepto de sociedad. La ley habla de una o más personas, o sea, cuando habrá sociedad, cuando una o más personas, aceptando ya de pleno la unipersonalidad. Está claro hoy, ya que está desechada la pluripersonalidad, que no necesariamente tiene que haber dos o más personas, y esto también modifica el sistema de la estructura plurilateral. Está claro que estamos hablando de una declaración unilateral de voluntad, ¿sí?, en donde claramente esta declaración unilateral puede tener una vocación de que haya un tercero se incorpore a este contrato o a este instrumento que tiene una base organizativa. Pero la estructura puede ser un contrato o no. Tiene que ser en forma organizada, o sea, tiene que haber una organización jurídica que se estructura de manera orgánica. O sea, son los órganos los que actúan y desarrollan su actividad, y a través de esta estructura orgánica, fundada un poco en la teoría de la realidad que establece la ley, se forma la voluntad social, la voluntad de la administración, en realidad de representación, que determina qué es lo que quiere la empresa, conforme los tipos previstos por la ley. Digamos, quiero aclarar que la organización jurídica no necesariamente debe darse, porque a pesar de que el artículo 11 establece como requisito la necesidad de que esté, si no estuviera también se puede entender que hay sociedad, porque supletoriamente establece el régimen. Se conforman los tipos previstos por la ley. Esto establece la tipicidad. Pero si no tuviera conforme los tipos previstos en la ley, porque establece un tipo de sociedad que tiene una estructura distinta, podría ser una sociedad típica, y esto no significa que no sea sociedad. Puede haber sociedad, es un centro de imputación diferenciada por ser sociedad, tiene un régimen de responsabilidad de la sección cuarta, y a esos efectos puede ser entendido. En función de este contrato de sociedad, las partes se obligan a realizar aportes, y estos aportes se transforman en un fondo común, y hay todo un régimen de aportes a esos efectos. Esto es claro. Sin aporte no hay socio, y sin socio no hay sociedad. O sea, no puede entenderse una sociedad sin un aporte. Por más que muchas veces el aporte termine siendo un compromiso de aportar algo, o termine siendo un derecho crediticio que puede o no tener alguna solvencia puntual. Pero tiene que haber una vocación, porque además ese aporte que se realiza lo que puede determinar es la divisibilidad del capital social, para aplicarlos a la producción de bienes o servicios. O sea, esto se vincula a la producción, intercambio de bienes y servicios, se vincula con la empresa. Esto es la sociedad como una actividad empresaria, a los efectos de que esta realización de esta actividad pueda tener. Ahora bien, se acepta hoy que puede haber una sociedad sin empresa, o puede haber una sociedad bajo la forma de asociación civil. Estamos hablando de la asociación civil bajo la forma de sociedad, artículo 3, en donde, por ejemplo, podría tener una finalidad no productiva, o inclusive sociedades que tienen como finalidad desarrollar o acompañar algunas cuestiones, pero tienen como finalidad la realización de bienes o servicios. En este caso, obviamente, la vinculación con la empresa no es necesario. Una sociedad podría tener una finalidad de planificación patrimonial de bienes, y no necesariamente estas cuestiones, para participar de los beneficios y los riesgos. Algunos aluden y dicen que esta participación de los riesgos hace la causa fin del contrato. En general se está discutiendo un poco el tema de la causa fin. Algunos hablan de la organización, otros de la institución fines, pero lo cierto es que en la condición estructural establece esta situación. Obviamente que esta promoción del bien común, digamos, es la que apunta al fin común, digo, no el bien común, es la que apunta con una adecuada organización, es la que termina estableciendo alguna situación, ¿sí? Hoy en el derecho se está aludiendo a la descontractualización del derecho societario.
¿Por qué? Primero porque la base estructural que estaba siempre construida sobre un contrato de sociedad hoy no se da. Hoy no necesariamente tiene que haber contrato para que haya la sociedad. Más allá que la ley en el artículo 1 tiene la inteligencia de no hablar de contrato, lo cierto es que toda la estructura de la ley general de sociedades habla de contrato. Y hablar de contrato establece un mecanismo distinto que establece esa situación. Pero lo que es cierto es, para que haya sociedad no tiene que haber contrato, ya marca un primer foco de la descontractualización. Hay otro segundo foco en donde se admite que puede haber convenios parasocietarios, donde las partes escriban o acuerden paracontractualmente cosas que no quiere poner el estatuto y privadamente tengan una serie de derechos y obligaciones a esos efectos. Pero además esta descontractualización hace que este instrumento, que puede o no ser contractual, muchas veces ni siquiera se pacta. ¿Por qué? Porque las partes quieren evitar los costos transaccionales de escribir y utilizan los formularios modelos que prevén por defecto la sociedad. Lo digamos en términos simples, cargo los datos y eso me genera automáticamente la sociedad. Las causas de esta descontractualización en la utilización de los instrumentos modelos, en esta falta de... tiene que ver con los costos de transacción, en redactar y negociar contratos, tiene que ver con la legitimidad de presumir que el modelo que provee el Estado es un modelo razonable, que no tiene vicios, la necesidad también de estandarizar. Cuando yo desarrollo actividad con la sociedad, digamos, el hecho de que sea la misma sociedad es importante, y por supuesto los riesgos de que si yo modifico algo que pudiera no estar tener, por una nulidad o una sanción por parte del ordenamiento. Con lo cual, en general, los modelos más comunes terminan siendo mucho más flexibles. Obviamente que la tendencia en materia de autonomía y voluntad es todo lo contrario, establecer la plena libertad, y lo cual se genera esta paradoja. Todos queremos libertad, pero no todos necesariamente la utilizan, ¿sí? Pero la idea que hoy está reinando, fundamentalmente con la incorporación de la SAS en el 2017, es a utilizar esto. En general, tristemente o curiosamente, se suele ver más flexibilidad o más autonomía en pequeños startups o en negocios más puntuales que en las grandes compañías. Las grandes compañías prefieren utilizar los modelos a esos efectos. En la estructuración del contrato de sociedad, digamos, termina apareciendo el análisis económico del derecho, en donde yo le confiero personalidad jurídica societaria como un mecanismo práctico de poder imputar rápidamente las obligaciones y que esto se mantenga separado de los bienes. Lo mismo en la limitación de la responsabilidad, en donde lo que yo logro es evitar un control. Si yo tuviera todo mi patrimonio apostado a esta situación, esto generaría controles mucho más amplios que no harían eficiente la inversión. Si yo tengo la limitación y lo único que voy a perder es el aporte que aporté en su momento, quizás el riesgo de aportar en distintos proyectos sería menor de ese sentido. Pero lo cierto es que la regulación supletoria del régimen tiene que tener algunas pautas analíticas a esos efectos. ¿Por qué? Porque el rol de la sociedad en términos económicos es facilitar las interacciones productivas y reducir los costos transaccionales. ¿A los efectos de qué? De proteger, por supuesto, a los acreedores en caso de solvencias. Entonces ahí aparece una cuestión regulatoria entre el Estado como regulador de algunas cuestiones que protejan adecuadamente a los terceros versus la autonomía y la voluntad en este concepto. Está claro que el límite siempre va a ser el tercero y siempre ese límite va a tener que estar visto desde alguna otra perspectiva. En fin, me parece que esta situación o esta visión, digamos, del concepto sociedad está en crisis. Inclusive se suele hablar de una deconstrucción del derecho sociedad. Y acá vamos a analizar, vamos a ver por qué hay una deconstrucción del derecho asociado, dónde están los elementos que terminan fallando a estos efectos. Primero, como dijimos, no es un contrato o no necesariamente tiene que ser un contrato, porque en la sociedad puede nacer de una declaración unilateral de personalidad que mañana se puede transformar en contrato o no, pero podemos hablar de que es una subespecie de un acto jurídico, es un negocio que tiene una base de un acto jurídico. Ya no hay pluralidad de parte, el concepto de sociedad siempre era socios, más de dos. Ya no había antes del 2015, con la sociedad del Estado que puede ser unipersonal o con una sociedad que se podía devenir unipersonal, pero ni hablar ahora en donde autónomamente a partir del 2015 con la modificación del Código Civil de la 26994 puede haber una sociedad unipersonal y con la SAS en el 2017 también puede haber una unipersonalidad, con lo cual hoy puede haber una sociedad de una persona que termina siendo más parecida a un patrimonio de afectación que a unas personas en eso, pero por supuesto es general.
Si bien tiene que ser organizada, no necesariamente debe pactarse la organización, más allá de lo que dice el artículo 11, porque el sistema lo provee por defecto. En algún punto la ley de sociedades lo que dice es, si vos sos sociedad, yo te proveo este sistema de organización orgánica, estructural, en donde todas las reglas que vos necesitas está. Nombra solamente el administrador y quiénes van a ser, y todo lo demás te lo proveo yo por defecto, salvo alguna cuestión puntual. Tampoco tiene que ser típico, porque como dijimos, si es típico mejor, porque se va a aplicar, yo digo, una SA, una SAS, una SRL, y aplico el régimen supletorio de SRL, pero si es atípico, porque establezco un tipo de sociedad, por ejemplo, muy parecida a la Business Statutory Trust o alguna forma, digamos, distinta, le termino aplicando, digamos, el régimen de las sociedades atípicas, los artículos 21 y siguiente, que termina siendo el régimen de las sociedades de hecho, donde puede haber responsabilidad mancomunada, pero hay persona y se puede o no respetar el contrato en función de si existe contrato de esos efectos. Tampoco tiene que aplicarse para la producción de bienes o servicios. Puede haber sociedades sin actividades, puede haber sociedades holding, puede haber un barrio cerrado que se organice a esos efectos, puede haber sociedades con destino de investigación, de complementación, en fin, no necesariamente en las sociedades hoy que no tienen propósitos con fines ambientales, hay toda una evolución del sistema de sociedad en estos sentidos. Sí tiene que haber aporte, pero este aporte muchas veces puede no ser ni siquiera suficiente a esos efectos. Hay aportes mínimos. Hoy a veces el aporte de 100.000 pesos termina siendo un aporte demasiado insignificante a los efectos, porque acuérdense que cuando el aporte es monetario se debe aportar por lo menos al mínimo el 25%. Con lo cual hoy el aporte de una sociedad anónima son 100.000 pesos, termina siquiera cubriendo la tasa de inspección que le provee a los efectos de inscribirse. Hoy la tasa está en 11.500 pesos y puedes tener unos edictos por un día, que es lo que publica, por otros 11.000 pesos, con lo cual hoy el capital que se aporta inicialmente solamente alcanza para cubrir parte de los gastos que a esos efectos se necesitan. Sí es claro que tiene que haber una participación en una comunidad de riesgos, y esto en la SAS muchas veces se establece la posibilidad, hay un sector de la doctrina que lo termina modificando, y por supuesto que la personalidad no integra el concepto social, sino que es una consecuencia de esos efectos. Entonces, cuando uno analiza esta visión, digamos, de la sociedad, analiza que muchos de los elementos que clásicamente se discutían en la década del 50, en la década del 70 con la ley de sociedades, o hasta el 2015, hoy quedan deconstruidos. En fin, la idea es tratar de repensar el concepto de sociedad sobre la base de un artículo que es claro, pero teniendo claro qué cuestiones son esenciales o no a los efectos de poder estructurar u organizar el contrato de sociedad.